Qué gusto saludarles una vez más, apreciados hermanos del Distrito de Valencia 1. Es un gozo estar con ustedes una vez más para aprender más de las preciosas enseñanzas de la santa palabra de hoy. El tema para estudiar en esta noche se titula Un milagro inesperado. Y sabes, querido hermano, vamos a dedicar tiempo para ver cómo el Señor a través de su palabra nos muestra que Él sigue trabajando para proteger a sus hijos también en este tiempo. Quiero contarte una historia que yo creo que te va a fascinar y te va a llenar de alegría. Quiero que veas ahí en tu pantalla a este personaje. Es un joven como algunos de los que están reunidos en este momento, ahí hasta donde ustedes están en la iglesia o en el grupo pequeño o por el medio que nos estén observando. Quiero decirles que este muchacho se llama Emanuel. Es un joven que creció en la iglesia adventista, se entregó a Cristo Jesús, pero después de un tiempo él decidió retirarse de las filas del adventismo. Cuando estaba él retirado, decidió entrar a hacer un servicio a la nación y decidió ingresar y formar parte de los marinos, la Fuerza Armada Marina de los Estados Unidos mexicanos. Sabes que cuando yo lo conocí, él era un joven que llegaba a la iglesia de vez en cuando. Me recuerdo en una ocasión que él llegó un sábado a la iglesia y yo me acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Y este muchacho me comentó que estaba muy contento de estar ahí, pero que él no podía asistir todos los sábados a la iglesia. Y saben, cuando estuvimos platicando en esa ocasión, él un poco triste me dijo, pastor, pero yo hago todo mi esfuerzo para poder estar aquí en la casa de Dios. Después de ese tiempo nos seguimos viendo ahí las veces que él podía ir, pero una ocasión pasó algo que realmente marcó la vida no solamente de Emanuel, sino de toda la iglesia. Un grupo de muchachos estaban jugando en una cancha de básquetbol. Sinaloa es un estado aquí en nuestro México que se caracteriza por ser un estado violento y en ese tiempo estábamos pasando una etapa violenta en todo el país, pero específicamente nos tocó vivirla estando nosotros ahí en Sinaloa. Yo atendía el distrito de Los Mochis en Sinaloa y Juan José Ríos era una iglesia que estaba aproximadamente a unos 25 minutos del lugar donde yo vivía. Recuerdo que esta historia me la contó uno de los jóvenes que estuvieron en la situación cuando me lo encontré en una tienda comprando víveres y me dijo este muchacho llamado Alan, pastor, yo hasta tiemblo nada más de recordar lo que vivimos. Después de que él me contó la historia, yo busqué a Emanuel y le dije, por favor, cuéntame lo que pasó semanas atrás. Y saben, queridos hermanos, con mucho gozo en su mirada, él me contó, pastor, estábamos jugando los jóvenes allí en Juan José Ríos básquetbol, cuando de pronto nosotros escuchamos que dos vehículos pasaron violentamente, uno seguía al otro y les estaban disparando, nosotros inmediatamente nos tiramos al suelo ahí en la cancha de básquetbol mientras veíamos qué pasaba, esperamos 5 minutos y después de esos 5 minutos nos subimos a los carros y nos fuimos en dirección para donde se habían ido los dos carros que habían pasado. Lo que ellos no sabían es que estos carros uno estaba persiguiendo a otro. Se trataba de personas que traían armas en sus carros. No sabemos el motivo por el cual lo seguían, pero el carro que iba atrás de la persecución se quedó en una esquina cerca de una tienda de esas que venden muchas cosas. Así que mientras estaban ahí apertrechados esperando que algo pasara, iban los dos carros ahora de nuestros muchachos adventistas, de nuestros jóvenes que estaban jugando, que habían esperado solo 5 minutos y ahora iban en caravana los dos autos hacia el mismo lugar donde habían pasado los vehículos de los que les estoy platicando. Tristemente, aquellas personas probablemente en estado inconveniente, a lo mejor bajo los efectos de alguna droga o con tantas ansias de lograr su objetivo, no se percataron que los autos que venían eran de estos muchachos. Al hacerles la parada, el carro de los muchachos que iba enfrente pudo frenar abruptamente, pero estos hombres armados no preguntaron, simplemente
vaciaron su cargador sobre el primer auto de nuestros muchachos adventistas. Me cuentan que el que iba de copiloto se hizo bolita así en la parte delantera del auto, pero Emanuel, el joven soldado marino que estaba en un periodo de descanso en ese momento, recibió 5 impactos de bala de esas armas largas R-15. Y créanme que cuando yo estaba escuchando de su propia boca esta historia, la verdad, al verlo y ver que estaba de pie y contándome esto, yo dije, esto es un milagro sorprendente de Dios. Él me cuenta que cuando recibió los impactos, él simplemente se asustó, no se dio ni cuenta exactamente de qué había pasado. El que iba hecho bolita allá adelante se bajó del auto, las personas armadas huyeron, él se bajó, empezaron a revisarse y se dieron cuenta que él estaba sangrando. Emanuel estaba sangrando profusamente. Dice, pastor, yo me toqué la espalda y sentí un hueco en mi espalda. Empecé a batallar para respirar. Una de las balas había atravesado uno de los pulmones, el pulmón se había colapsado y él estaba en una situación grave. Los jóvenes del auto de atrás que venían con ellos estaban muy asustados. Todos se bajaron y trataron de ayudar a Emanuel porque empezó a perder las fuerzas. Estaba sangrando profusamente. Y quiero decirte, hermanos, que ellos intentaron que las personas que estaban ahí tocaron las puertas, les ayudaran, pero toda la gente tenía miedo. Cuando ves una situación de este tipo, la gente actúa de diferentes maneras y en ese momento las personas cerraban sus puertas cuando veían un grupo de muchachos con un herido llegando para pedir auxilio. Intentaron incluso que paramédicos llegaran al área, pero tardaron demasiado hasta que alguien se apiadó de ellos y llevaron a Emanuel al hospital naval que estaba aproximadamente a 25 minutos de allí, en el puerto de Topolobampo, para que él pudiera ser atendido y pudiera vivir. Cuando él me contaba esta historia, las lágrimas rodaban por sus ojos y él me decía, pastor, Dios me dio una nueva oportunidad. Porque quiero decirte que Dios protegió de forma milagrosa a este joven. Es algo tan tremendo como Dios obra. Me estaba contando una experiencia. Habían 5 proyectiles ingresados en su cuerpo. Uno prácticamente rozó su cabeza. 4 más entraron en su cuerpo y salieron. Y me lo estaba contando. Estaba vivo. Y yo le dije, hijo, esto es una gran noticia que debemos contar de cómo Dios protege a su pueblo. Querido hermano, querido joven que te encuentras ahí, los milagros inesperados de Dios se siguen dando hoy en día en nuestro pueblo. Es muy importante que tú confíes porque el Señor hace su obra todos los días. Puedes estar a las puertas de un milagro inesperado. Y sabes, querido hermano, yo quiero que sigamos estudiando la palabra de Dios y recordemos esta historia que es algo impresionante. Me tocó conocerlo y quiero decirte que después de servir 10 años en la milicia, hoy este joven regresó a las filas de la iglesia y me dijo, ahora que le hablé y le dije, Emanuel, ¿cómo estás, pastor? Antes yo no podía ir a la iglesia, estaba sirviendo a la nación, iba cada vez que podía, pero ahora yo puedo estar en las filas del Señor sirviéndole. Qué impresionante cómo Dios obra. El día de ayer y los días anteriores hemos estado estudiando, queridos hermanos, cómo Dios reveló a un rey poderoso el futuro. Y Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45 dicen el sueño de la gran imagen que presentaba Nabucodonosor, acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le habían sido dados para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar a él en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Dios se lo había revelado con un propósito, porque cuando Dios hace algo y hace un milagro en tu vida, o cuando Dios envió en este caso a él un sueño, era con un propósito definido. Era el monarca más poderoso de la tierra. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si él hubiera aceptado cabalmente y hubiera permanecido con la voz del Señor en su vida? Hubiera sido un cambio sorprendente en su nación. Hubiera podido testificar a otros reinos las preciosas verdades del reino de los cielos. Pero sabes, querido hermano, él por un tiempo aceptó esa verdad y después
la rechazó para volver a su antiguo estilo de vida y adoración. Ah, queridos hermanos, lo revelado por el Señor es algo que nosotros debemos obedecer. ¿Saben? Aproximadamente 9 años después de que Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor, Nabucodonosor empezó a perder el deseo de seguir sirviendo a Dios. Él había comprendido, pero empezó a olvidar lo que Dios le había revelado. Empezó a pensar que sí, la estatua que era de diferentes metales, de oro, de plata, de bronce, de hierro, pues sí era un sueño que Dios le había dado, pero empezó a pensar que él podía hacer algo mejor. Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. ¿Saben que él decidió? Después casi de 9 años se le fue olvidando lo que Dios había dicho y él empezó a pensar que él podía hacer algo, que él podía hacer algo diferente. ¿Cuántas veces Dios nos habla en su palabra y nos revela el camino a seguir y nosotros queremos seguir con nuestros propios caminos? ¿Cuántas veces Dios te ha dado a ti la oportunidad y a mí de conocer lo que es mejor para nuestra vida, lo que es mejor para nuestro matrimonio, lo que es mejor en la educación de nuestros hijos? Y nosotros decidimos tomar otro camino. 9 años habían pasado y ahora Nabucodonosor ya no quería recordar bien en claro en su mente que su reino iba a tener un fin. Él quería hacer un cambio. Y quiero decirte algo, mi querido hermano que nos escuchas. Realmente el orgulloso rey estaba pensando que podía hacer un cambio en la historia. Él llegó a creer que podía hacer algo más de lo que Dios le había revelado. El orgulloso rey estaba empecinado en cambiar la historia. Deseaba que su reino se convirtiera en un reino eterno. Y eso solo sería posible si lograba la unidad política y religiosa en Babilonia. No, decía él, yo no soy solo la cabeza de oro, yo soy todo el cuerpo. ¿Saben que encontré esta imagen que me hace pensar algo que les quiero platicar? Se encuentra en la provincia de India, en Gujarat. Y esta imagen que les estoy mostrando así en una toma de helicóptero se ve demasiado grande. Y yo me imagino que así como se puedes ver en tu pantalla esta imagen que se considera hoy la más grande del mundo, se veía la imagen que el rey Nabucodonosor construyó en el campo de Dura. Así se ve la gran imagen a unos kilómetros de distancia. Yo me imagino, cuando yo vi esta foto, pienso que cuando el rey convocó esa gran asamblea de la que habla el capítulo 3, la gente que iba llegando a ese lugar, iba viendo la inmensa escultura a kilómetros de distancia y se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Ante qué estamos? Y quiero decirte, querido hermano y querido amigo que nos escuchas en este momento, quiero mencionarte lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. Quiero que abras tu Biblia en Daniel capítulo 3, versículo 2. Si tienes tu Biblia o algún dispositivo móvil o si lo quieres leer también ahí en la pantalla. Daniel capítulo 3, versículo 2 dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había traído. Quiero recordarte o más bien, quiero enfatizar esta parte. Era una reunión de toda la corte, toda la gente importante que tomaba decisiones en el vasto imperio del rey Nabucodonosor en Babilonia. Y no era una reunión cualquiera, era una reunión que tenía que ver con adoración y también tenía que ver con política. Estaban todos los encargados, todo el cortejo político, vamos a decirlo así, pero iban con un objetivo de adoración. Y ojo con esto, es muy importante entender esta parte. El rey Nabucodonosor sabía que si quería cambiar el futuro, tenía que tener a todos comprometidos
en un asunto político religioso, porque los cambios que él quería hacer, que iban en contra de lo que Dios había revelado, para él se los estaba tomando muy en serio y sabía que tenía que involucrar a muchas personas para que esto pudiera ser posible. Pobre hombre que estaba soñando con luchar contra lo revelado. Pobre hombre que estaba pensando que podía ganarle a Dios. Y saben, queridos hermanos y amigos, esa es la actitud del ser humano cuando olvidamos que Dios es omnipotente, omnisapiente y que Él es omnipresente, que está en todo lugar. Vagamente queremos subir hasta donde Él está y querer hacer las cosas mejor, porque juzgamos las cosas que pasan en el mundo. ¿Cuántas veces he encontrado a personas que dicen hay mucho dolor, hay mucha miseria y a veces creemos que nosotros podríamos hacer un cambio en las cosas que hay? Y el hombre ha hecho buenos intentos y cuando las cosas son para bien son difíciles de hacer, pero qué fácil es cuando el ser humano quiere buscar el mal. Tenemos dentro de nuestra naturaleza el mal y es fácil buscarlo y fácil seguirlo. Aquí Nabucodonosor estaba obrando en contra de lo revelado. Y créanme que Dios, así como lo amaba a él mucho, nos ama mucho a nosotros. Y yo me imagino a Dios desde el cielo viendo y diciendo, muy bien, hijo, ya te revelé, bueno, ¿qué vas a hacer? Y tratando de ser paciente con él, siendo amoroso con un rey rebelde. Ya te revelé el futuro. Pero sabes, querido hermano, la actitud de este monarca no es muy diferente a la nuestra. Vamos a avanzar. Quiero que entendamos algo. Y aquí es importante que nosotros veamos esto. Una reunión de altos funcionarios de gobierno con fines religiosos. Y la parte interesante, el objetivo, adoración obligada. Yo quiero que recalquemos esto, adoración obligada. No era una adoración al Dios verdadero, estábamos hablando de Babilonia, la cuna de la diversidad de adoración, donde había cantidad de dioses. Ahora ninguno de esos era importante. La estatua de oro había sido construida con el objetivo de que fuera el orgullo de un monarca que quería cambiar la historia. Y quiero decirte algo, yo no sé cuántos soldados puso este hombre ahí para poder cuidar a la estatua y que nadie por ahí quisiera llegar y quitarle un pedazo porque era oro puro. Yo no sé cuánto pesaba, pero seguramente eran varias toneladas. Todo en símbolo del orgullo y de un corazón queriendo cambiar la historia revelada por el Señor. Ah, queridos hermanos, la estatua puesta en el campo de Dura estaba llamando la atención de todos los que estaban ahí. Y quiero decirles que el edicto que se dio se encuentra ahí en Daniel capítulo 3, versículo 6. Cuando se convocó a toda esa multitud, yo quiero que te la imagines que es una multitud que había llegado y se habían dado cuenta que el objetivo era adorar. Y les dice en Daniel capítulo 3, versículo 6, si cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y yo quiero que te imagines la situación. Estás convocado en una reunión. Está la imagen de oro enfrente, símbolo del orgullo de un monarca que quería cambiar la historia. Y entonces cuando estás ahí, ves ahí en la lejanía un horno ardiendo y te dicen, si tú no adoras, te voy a lanzar a ese horno. Y sabiendo que el rey tenía una estela de homicidios cargando en su espalda, porque históricamente la voz del rey de Babilonia simplemente tenía que decir y familias morían de forma inmediata. Personas rebeldes eran llevadas a la hoguera o a los fosos de los leones y morían de forma inmediata. Sus hogares eran convertidos en muladar. O sea, ¿sabías que la persona que estaba mandando era capaz de reducirte a cenizas con un chasquido de dedos? Así que, aunque tú llevabas un concepto muy diferente de la reunión, tal vez algunos pensaron que iban a algún tipo de decisión para una batalla o para algún comercio importante, de pronto se topan con la adoración central de esta reunión y ven el horno de fuego a lo lejos. Y
Tuvieron que tomar una decisión. Y yo te pregunto, entre tanta gente estaba allí los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No se encontraba Daniel. No sabemos por qué no estaba allí. Tal vez el rey, sabiendo que era un hombre que nunca iba a dejar a Dios a un lado y pensando que él se había ganado eso, lo mandó a algún lugar lejano a hacer alguna tarea. Pero eso solo son especulaciones. No sabemos por qué no estaba allí. Pero sí estaban sus tres amigos. Y yo me preguntaba cuando me contaban esta historia y cuando leía la historia, ¿y cómo fue que entre tanta gente los pudieron encontrar y darse cuenta que ellos no estaban participando? Ah, pues quiero decirte, querido amigo, que ante una reunión de ese tipo, ¿te imaginas cómo podrías ver a una persona postrada? Esto es una foto ya de nuestros tiempos, gente arrollada ante una mezquita, cuando ellos están en un día especial de adoración que para ellos es importante. ¿Cómo podrías encontrar de pronto allá a lo lejos, darte cuenta que alguien está puesto de pie? Yo me he preguntado, pero ¿saben que la palabra de Dios dice cómo es que los identificaron? Quiero mencionarte en Daniel capítulo 3 versículo 8. Quiero que abras tu Biblia. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Sabes que ahí está la respuesta. Entre la vasta multitud, otras personas que estaban ahí inclinadas volteaban a verlos y les decían, oye, ¿por qué no te arrodillas? Así que alguno se paró por ahí y fue y les dijo, oh rey, mira lo que está pasando. Estos no te respetan. Estos no quieren adorarte como Dios, adorar tu imagen. Y quiero decirte que probablemente esa acusación fue motivo del egoísmo, sabiendo que ellos eran unas personas que hacían su trabajo de la mejor manera y viendo la oportunidad de destruir sus vidas, rápidamente fueron caldeos a decirle al rey que ellos no estaban postrándose. Y queridos amigos, qué triste situación para muchos, podrían decir, se olía la muerte en el ambiente. Muchos llegaron a pensar, no, estos están perdidos. ¿Quién los podría librar de la mano del poderoso rey Nabucodonosor? ¿Quién? En alguna ocasión en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se hace una pregunta similar. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice él. Y saben, queridos hermanos, ellos realmente en ese momento estaban sentenciados a muerte por sus acciones. Estaban condenados a morir. Nada los iba a salvar de una situación así. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una situación desesperada donde tú sientes que no vas a poder salir de allí? Pues quiero decirte que si tú has vivido esa situación, ellos la estaban viviendo en esos momentos, pero no estaban desesperados porque ellos confiaban en un ser poderoso en el que ellos habían creído, en el que tú y yo podemos creer ahora. Y quiero decirte, querido hermano y querido amigo, que la palabra bíblica sigue relatando la historia. Y quiero que vayas ahí ahora y busquemos ahora Daniel capítulo 3, versículo 15. Abran la palabra de Dios, Daniel capítulo 3, versículo 15. Y dice, ahora pues, dice aquí, ¿ya lo tienes? Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 3, versículo 15, cuando los toman y los van a llevar allí con el rey. Dice, y ahora pues estáis dispuestos. Después de que ellos fueron llevados, como que el rey se da cuenta de lo que pasa y dice, bueno, miren, ya me informaron que no se quieren postrar, pero ¿será que ahora están dispuestos a postrarse? Como si fuera una segunda oportunidad, algo así se presenta en la palabra de Dios. Ahora pues estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora, en el mismo momento, dice aquí, seréis echado en medio de un horno de fuego diciendo, ardiendo, ¿y qué Dios será que os libre de mis manos? Ah, queridos hermanos, podemos ver ahí tipificado al enemigo de las almas, un rey orgulloso,
un rey que quiso ser igual a Dios porque quiso cambiar el futuro revelado, como el enemigo de las almas que quiso llegar a ser igual a Dios, que ha querido cambiar el futuro de la historia, porque cuando vino Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, quiso destruirlo y querer cambiar el futuro glorioso que Dios tenía para nosotros. Y cada vez que un hijo de Dios se acerca al Señor, que trata de cambiar su historia y destruirlo, no permitas que el enemigo de las almas cambie tu historia. Porque Dios tiene algo glorioso preparado para ti. Si tú decides obedecer la voluntad del Señor, Dios tiene un futuro glorioso para ti, para tu familia, para tus seres queridos, querido hermano. Es importante que entendamos esta preciosa verdad. Dios te ama y desea que tu vida cambie, que mi vida cambie. Oh, querido hermano, cuando nosotros estudiamos esta parte en la Biblia, podemos encontrar preciosas verdades. Quiero mencionarte este otro punto. Vamos a buscar la reacción que tuvieron ellos ante la invitación del rey. Les voy a dar una segunda oportunidad, pero era una invitación amenazante, porque quiero decirte que cuando Dios te invita a venir a Jesús, cuando Dios te invita a entregar tu vida a Cristo, cuando un pastor te invita a que te bautices, cuando un anciano te invita a que cambies tu vida, no te lo hace con amenazas. Pero cuando el enemigo de las almas quiere lograr algo en tu vida o en la mía, lo hace a través de amenazas. Y sabes, querido hermano, de una forma desafiante, de una forma grosera, porque Dios es un caballero que nunca va a forzarte para que tú o yo hagamos algo. Pero el enemigo de las almas es un ladrón, que si tú no abres la puerta, él se va a meter por una ventana. Él solo quiere una oportunidad. Él vive, recuérdalo. El único objetivo que tiene en vivir es que tú y yo nos perdamos. Y qué importante es que tú y yo podamos asirnos de la mano del Todopoderoso. Y quiero decirte que el texto bíblico del cual nos está hablando la palabra de Dios aquí en Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18, vamos a leerlo ahora. Daniel 3, versículo 16 al 18. Dice el texto, Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nauconosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, y estas son palabras que yo guardo en mi corazón y que debes guardarlas y respaldarlas. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, él puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará, con la seguridad y la convicción de que Dios estaba en control de su vida. Tú debes tener y yo debo tener la seguridad de que Dios está al control de nuestras vidas. ¿Y saben qué dice? Y si no, o sea, si no nos libra, oh rey, si Dios decide que nosotros debemos morir, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. ¿Saben, queridos hermanos, qué sorprendente es poder ver a estos tres jóvenes judíos con la convicción de que no importaba, aunque Dios no los salvara, ellos iban a seguir sirviendo a Dios? Qué impresionante es encontrar jóvenes o adultos con una convicción como la de estos tres hombres de Dios. Hombres que a pesar de que Dios no los salvara, ellos estaban dispuestos a morir, pero no a adorar o no a rendir una falsa adoración. Esto a mí me llena de emoción, porque si ellos pudieron hacerlo, tú y yo lo podemos lograr. Hay una cita inspirada que dice que las historias de los hombres bíblicos fueron puestas para que nosotros veamos cómo ellos cayeron, se levantaron, veamos sus experiencias y cuando veamos su vida, nosotros nos demos cuenta que eran semejantes a nosotros. Y qué importante es entender que si ellos pudieron tener una actitud así, tú allá donde estás y yo acá donde estoy, puedo aferrarme de esos ejemplos gloriosos y servir a Cristo Jesús. Querido hermano, es importante que nosotros recordemos esta historia. Y sabes,
viene lo que me llena de emoción. Daniel capítulo 3, versículo 22. Búscalo, por favor, y vamos a leerlo juntos. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, en versículos anteriores dice que 7 veces se había calentado. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Saben, queridos hermanos, es impresionante la terquedad de este rey, sabiendo y teniendo el testimonio de que el Dios de estos hombres era un Dios poderoso, era el Dios de dioses y era soberano de todos los reyes. Él quería hacer esto. Había pasado ya algún tiempo. Él había querido olvidar ese poder, pero de pronto, cuando él los lanza al horno de fuego, se da cuenta de que ellos no están solos. Ah, queridos hermanos, qué impresionante es entender esta parte. Cuando estos hombres son lanzados y los hombres vigorosos que tenían el ejército los atan, los lanzan y mueren bajo la llama del fuego. Qué terrible fue verlo, impresionante el olor a la muerte. Y quiero decirte, querido hermano, que cuando el rey los vio dentro, vio algo espectacular. Dice, entonces el rey Nabucodonosor, Daniel, voy a leer Daniel y quiero que vayas a tu Biblia y vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, dice, y se levantó apresuradamente. No era la primera vez que le pasaba a este hombre, a este monarca orgulloso. Le había pasado lo mismo con un sueño. Había amanecido tan enojado que había mandado matar a muchas familias. Y ahora dice el texto bíblico, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados al fuego? Y ellos respondieron, es verdad. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Queridos hermanos, él estaba presenciando una vez más el poder de Dios. Estos jóvenes estaban allí, pero no se consumían. Y él volteaba y veía a los soldados muertos consumidos solo con la llama que salió del horno. Y ahí en vez de 3 dentro del horno, veía a 4 personajes. Y dicen que ahí que el cuarto era como el hijo de los dioses. Para él. Pero ahí tú y yo sabemos que era Jesús el que estaba con ellos. Querido hermano, querido amigo, cuando tú y yo atravesamos en la vida momentos difíciles, yo no sé qué momentos difíciles puedas estar tú atravesando, pero me ha tocado ir a hogares donde están sufriendo la pérdida de un ser querido. Me ha tocado ir a lugares donde tengo que platicar con padres que sus hijos fueron abusados sexualmente por una persona, por un familiar o por alguien muy cercano. Me ha tocado ver casos de jóvenes que sus vidas están destruidas por los vicios o por la pornografía. Y qué triste es llegar a un hogar donde algo está destruyendo la armonía familiar, porque parece ser que no hay solución. Y hay personas que cuando se ven en una encrucijada de la vida sin poder encontrar una solución, deciden quitarse la vida. Recuerdo con tristeza la historia de algunas personas que han sucumbido ante los engaños satánicos y se han quitado la vida. Pero también recuerdo con gozo milagros inesperados. Una joven que había llevado su vida una y otra vez al fracaso, había tomado decisiones equivocadas, de pronto ella decidió quitarse la vida. Y cuando ella estaba a punto de colgarse en un lugar por ahí para no vivir más, dice que una persona adulta se le acercó y le dijo, hija, un viejecito, hija, no hagas eso. Y la ayudó y la consoló un momento y después que ella recapacitó en lo que iba a hacer, volvió en sí, volteó para agradecer a este viejecito lo que había, las palabras de ánimo que le habían dicho, ya no lo encontró más, porque ya no eran 2 ahí, alguien más estaba allí y esa era la presencia de un ser divino que estaba cuidándola para que ella no tomara una mala decisión, porque cuando tú y yo tenemos ese temor de Dios y ponemos nuestra vida en sus manos, Dios protege a sus hijos, Dios te guía, Dios te dirige, porque Él quiere hacer un milagro inesperado en tu vida.
Tú y yo no sabemos cómo Él va a actuar, pero Él quiere hacer algo maravilloso en tu vida y estaba haciéndolo en la vida de esos tres muchachos, de esos tres personajes bíblicos que son dignos de admiración porque ellos estaban conectados al Dios de la vida. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer en este día, porque Dios en el momento de mayor aflicción está con nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el Salmo 23, pero muchos de nosotros lo conocemos de memoria, lo hemos recitado, lo hemos aprendido. Y sabes, querido hermano y querido amigo, que es muy bonito el Salmo 23. Podríamos dedicar tiempo en casa para recitarlo como familia. Pero hay una parte triste en el Salmo 23 que muchas veces nosotros nos olvidamos. Pero ahí está el horno, ahí está la muerte y ahí está Dios con nosotros. ¿Sabes dónde está el horno en el Salmo 23? Cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque como estuviste con Sadrach, Mesach y Abednego, tú estarás conmigo. Querido hermano, querido amigo que nos escuchas, queridas familias, ¿no te has dado cuenta que en los momentos de mayor aflicción, cuando estás en el horno pensando que vas a morir, Dios está contigo? Tal vez le estoy hablando a alguna familia que ha perdido un ser querido, o le estoy hablando a alguien que ha tenido una pérdida lamentable. En este momento quiero decirte que en ese valle de dolor y muerte, Dios está contigo. Así como fue un milagro inesperado, todos pensaban que ellos iban a morir y de pronto, queridos hermanos, pasa algo milagroso. La palabra del Señor lo menciona y es importante que tú y yo podamos entender cuando estos jóvenes salen del horno del fuego, toda la adoración se había olvidado, todo el murmullo de la gente diciendo estos hombres y los que están afuera murieron, estos ni siquiera los vamos a volver a ver y de pronto salen. No había nada quemado en ellos, no había nada que indicara que habían estado en un lugar de muerte. Ellos estaban vivos, no había olor ni siquiera de quemaduras, no había nada. Pero sabes, querido hermano, todos cuando lo vieron quedaron asombrados. La adoración que el rey había propuesto quedó en segundo lugar. Esto fue un milagro inesperado, algo glorioso estaba pasando delante de sus ojos. Y queridos hermanos, cuando eso pasa, hasta el corazón más duro y entenebrecido, que era el del rey Nabucodonosor, pudo cambiar. Y entonces cuando ellos salieron y todos se dieron cuenta en el versículo 27, yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Daniel capítulo 3, versículo 27, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Dice, querían ver a estos varones. Dice, y como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera había olor. ¿Qué dice? Ni siquiera olor a fuego tenían. Yo ya me imagino el cuadro, la gente acercándolos, tratándolos de oler, y ni siquiera olían a quemado, ni siquiera las ataduras que habían sido quemadas olían. Eso es un milagro inesperado. Y entonces, de forma inmediata, Nabucodonosor, en el versículo 28 dice, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar otro Dios que a su Dios. Y entonces, como era un hombre que estaba acostumbrado a obligar a la gente, había logrado todos sus objetivos obligando a todos, ahora dio un edicto para obligar a todos que adoraran al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y quiero decirte, queridos hermanos, que hasta en eso era un hombre que tomaba decisiones terribles y apresuradamente. Ahora dice, ahora bueno, ahora todos adoran a él. La adoración a Dios no es por la fuerza, Dios no nos obliga, pero fue la reacción que este monarca poderoso en el mundo antiguo tuvo. Pero lo que quiero que rescatemos de esto, queridos hermanos, es como Dios, a través del poder de su presencia, pudo lograr un testimonio más grande. Sabes que así como esa gente estaba ahí esperando,
la adoración y después tuvieron que ir a sus hogares. Y yo estoy seguro que nadie le estaba contando de la estatua y fuimos a ver una estatua gloriosa. Todos estaban contando el milagro inesperado de la salvación de estos jóvenes, estaban contando su fidelidad y estaban hablando de su Dios. Y esto qué importante debemos entender. Toda la comarca de Babilonia se enteró que Dios, Jehová, el Dios del cielo y de la tierra, es Dios de reyes y Señor de señores, porque 3 de sus hijos decidieron ser fieles en sus convicciones y servirlo hasta la muerte. ¿Te das cuenta cómo podría ser tu vida y la mía si nosotros decidiéramos servir a Dios igual que estos personajes, que estos muchachos, que estos jóvenes? Qué importante es que tú y yo entendamos que aún en el valle de la sombra y de la muerte, Dios está con nosotros. ¿Sabes que hay algo que te quiero mencionar y que es muy importante que entendamos? En el libro de Daniel, en el capítulo 3, el libro nos muestra 2 asuntos de suma importancia que no debemos olvidar. Número 1, describe una historia sorprendente de cómo Dios protege a sus hijos de los peligros de la muerte. Y número 2, revela un plan soberbio de desviar la adoración que es para Dios y canalizarla al hombre. Y sabes, querido hermano y querido amigo, esto es algo que nosotros no debemos olvidar. Lo que el capítulo 3 de Daniel revela no solamente pasó en su tiempo, sino que va a pasar, es para la posteridad. Estamos viviendo en los pies de la estatua. Sabemos que el tiempo ha pasado. En los temas anteriores hemos visto que los reinos fueron existiendo tal y cual había Dios revelado. 9 años antes de esta situación a Nabucodonosor a través de Daniel y el poder del Espíritu Santo. Y hoy estamos viviendo en la última etapa de la historia de este mundo. Y sabes que hoy también se nos presentan milagros inesperados, pero también se nos presenta una falsa adoración. Y quiero decirte, querido amigo y querido hermano, que la palabra de Dios ya lo había mencionado en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios lo menciona, pero quiero mencionarte algo. Esta historia tiene un cumplimiento profético. Quiero que lo quiero recalcar. El plan del enemigo en los últimos tiempos es exactamente el mismo. Crear un sistema político y religioso armado armoniosamente para intentar desviar la adoración que solo pertenece a Dios y hacerla recaer en el hombre, destruyendo a todo aquel que no desee participar de su falsa adoración. Ese es el plan que el enemigo tiene en este tiempo, un plan de una falsa adoración. Y quiero decirte algo, la Biblia nos habla de este plan, o sea, en el Nuevo Testamento podemos ver el cumplimiento de esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice así: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día del gran engaño no vendrá sin que antes, de la venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿Y de qué nos está hablando Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3? De alguien que está tratando de robar la adoración que solo le pertenece a Dios. Nabucodonosor sabía que tenía que hacer una alianza, una unión política y religiosa para poder expandir y hacer el cambio de su historia, pero eso no era posible. Eso no fue posible. Dios se reveló de una forma poderosa. En los últimos tiempos, el mundo irá haciendo alianzas políticas y religiosas para tratar de desviar. Escúchalo bien, al principio esas alianzas serán con fines solamente políticos, pero se irá dando tintes religiosos. En diferentes partes del mundo esto está sucediendo ya. Lo podemos ver en la televisión, en las noticias, cómo el mundo en diferentes partes se está aliando el poder civil con el poder religioso. ¿Por qué? Porque al principio va a ser sutilmente para llegar a tener una unión. Y escúchalo bien, que el objetivo principal será la adoración, una falsa adoración. Y quiero decirte, querido hermano, debemos estar preparados porque estamos viviendo en los tiempos que nos está tocando ver cumplirse la profecía de Daniel.
Es importante que nosotros estemos preparados y dispuestos a seguir la verdad. Quiero decirte que hay un número 2 dentro de el estudio que nosotros tenemos en el libro de Daniel. El objetivo número 2 de lo que estamos viendo es el plan de Dios. Porque ya vimos que el plan del enemigo, ¿qué es? Obligar a tener una falsa oración a través de una unión político y religiosa. Y el plan de Dios es proteger a sus hijos fieles, poderosa y milagrosamente, demostrando su gran poder y autoridad, dejando en claro que Él es el único que merece la adoración de la humanidad. Saben, queridos hermanos, esto es importante que nosotros podamos ver. Esto es sorprendente. Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18, dice cuál es la actitud que nosotros debemos tomar en este tiempo. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, pero si no lo hace, qué importante es que tengamos la madurez y entendamos que Dios es soberano y puede actuar en el momento que Él lo decida porque Él sabe que es lo mejor. ¿Cuántas personas he visto que se han amargado en la vida porque creen que Dios en algún momento dejó a sus hijos, en algún momento dejó su matrimonio, en algún momento se fue por ahí y estuvo divagando y no estuvo al pendiente de alguna situación? Y a veces pensamos que Dios es un Dios que se olvida a veces de nosotros, como si Dios fuera un personaje como tú y yo que de pronto se descuida ay, pasó un accidente y Él no estuvo al tanto de nosotros. Y he visto cómo personas se entristecen y tratan de reclamarle al Señor y decir, ¿por qué no estuviste conmigo en este momento difícil? Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos está buscando mientras nosotros vamos en el correr y venir de la vida, cuando huimos de Él, cuando nos escondemos de Él. Pero vivimos en un mundo que hay un caos, un conflicto cósmico, donde a veces las cosas malas nos pasan, donde tenemos que atravesar el valle del dolor y de la muerte, donde tenemos que entrar al horno de fuego. Allí tenemos que seguir siendo fieles porque Dios está con nosotros. Así que si tú habías atravesado una situación difícil y has llegado a creer que en un momento Dios se descuidó y algo malo te pasó, no es así. Dios ha estado contigo en todo momento, porque Dios desea cambiar tu vida. No me preguntes por qué han pasado esas cosas malas. La respuesta es porque vivimos en un mundo de dolor y miseria y un día no viviremos más aquí. Confía en el Señor. Confía en que Dios desea algo nuevo y mejor para tu vida. ¿Sabes, querido hermano? Los milagros inesperados se siguen repitiendo. ¿Te acuerdas de ese muchacho? Hoy ese muchacho va a la iglesia. Hoy ese hombre que decidió servir 10 años en las Fuerzas Armadas de México, en los marinos, hoy está sirviendo al Señor en la iglesia. Y al platicar con los compañeros de Emanuel, muchos de ellos son ancianos de iglesia, son líderes de iglesia y están predicando la palabra de Dios. Muchos han atravesado el valle del dolor. Muchos como Emanuel han sido tocados por las balas del enemigo. La Biblia dice los dardos de fuego del maligno, pero tú y yo, aún atravesando esos, habiendo sido atravesados por esos dardos de fuego, debemos permanecer con Dios, porque Dios nunca nos va a dejar. Querido hermano, Dios quiere hacer un milagro inesperado en tu vida. Dios quiere transformar tu vida y la de tu familia. La pregunta es, ¿tú quieres que lo haga? ¿Cuántos en esta noche quisieran decir, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús? Yo quiero aprender de esta historia bíblica y profética de cómo el enemigo está trabajando para obligarme a hacer lo malo y lo hace una y otra vez, pero yo quiero entregarle mi vida a Cristo porque sé que Él quiere hacer un milagro inesperado en mi vida. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera pasar y decirlo? Ponte de pie ahí donde estás, yo quiero orar contigo en esta noche. Dile al Señor que Él es el único digno de adoración. Y cuando el mundo empiece a formar su equipo y empiecen a formar sus reuniones que las están formando en la oscuridad actualmente, y cuando se decida rendir una adoración que no es para Dios y se desvíe esa adoración hacia el hombre, entonces tú decidirás y yo decidiré permanecer firme aún en el horno de fuego, porque Dios estará con nosotros. ¿Cuántos queremos tomar esa decisión? Cierra tus ojos, vamos a orar.
Cariñoso Padre que estás en la altura de los cielos, en este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos llene, que permitamos los milagros inesperados, que confiemos que en medio del dolor y de la muerte tú estás con nosotros. Acompáñanos porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra.